Él ama el silencio, la rutina y una vida perfectamente organizada en el último piso de un edificio de lujo, hasta que su nueva vecina llega con ruido, caos y una sonrisa imposible de ignorar. Entre plantas caídas, paquetes equivocados, cenas del vecindario y un gato que se escapa, nace la historia más caótica y romántica que ese edificio haya visto. ¿La echará de allí? ¿O le pedirá que nunca se vaya de su lado? Prepárate para reír, suspirar y enamorarte de esta pareja tan opuesta como perfecta. El 15º piso del edificio Castellana Premium era el último refugio de la tranquilidad en Madrid. Alejandro Mendoza lo había elegido precisamente por eso. Solo 2 apartamentos, elevador privado, vista panorámica sin interrupciones y especialmente la bendita ausencia de vecinos ruidosos. A los 32 años, era el CEO más joven y exitoso del sector tecnológico español, y su vida era una sinfonía perfectamente orquestada de rutinas cronometradas y espacios impecablemente organizados. Cada mañana a las 6 en punto, Alejandro despertaba sin necesidad de alarma. Su penthouse de 400 metros cuadrados parecía salido de una revista de arquitectura. Líneas minimalistas, colores neutros y ni un solo objeto fuera de lugar. El café se preparaba automáticamente a las 6:05, las noticias financieras comenzaban a las 6:15 y a las 7 estaba en su Tesla rumbo a las oficinas de Mendoza Tech Solutions. Perfección, murmuró mientras revisaba sus correos desde la terraza, observando la ciudad que comenzaba a despertar bajo sus pies. Su asistente ya había organizado su agenda: 3 juntas de directorio, una presentación para inversionistas alemanes y una videoconferencia con el equipo de desarrollo en Barcelona. Todo calculado, todo bajo control. El timbre del ascensor privado interrumpió sus pensamientos. ¿Las 7:30? Nadie tenía acceso a esa hora. Frunció el ceño mientras se dirigía hacia la entrada, ajustándose la corbata italiana que había elegido la noche anterior. Las puertas del elevador se abrieron revelando a una empresa de mudanzas cargando cajas hacia el apartamento contiguo, el 15B que había permanecido vacío durante los 2 años que llevaba viviendo allí. Alejandro sintió una punzada de irritación. Había pagado una prima considerable precisamente para evitar esto. Vecinos. Buenos días, saludó fríamente al supervisor de la mudanza, un hombre robusto que sujetaba un portapapeles manchado de café. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Ah, buenos días. Usted debe ser el vecino. La señorita Herrera llegará en cualquier momento. Me pidió que le dijéramos que trataremos de hacer el menor ruido posible. La señorita Herrera. Alejandro asintió secamente y regresó a su apartamento, pero la curiosidad lo mantuvo observando a través de la mirilla. Durante la siguiente hora, vio desfilar muebles de aspecto vintage, plantas en macetas de todos los tamaños y lo que parecían ser enormes rollos de papel. ¿Qué clase de persona necesitaba tantas plantas? Su respuesta llegó a las 9 de la mañana. El sonido del elevador anunció su llegada, seguido inmediatamente de una cascada de ruidos, algo cayendo, una voz femenina exclamando «¡Ay, no!» en tono melodioso, y después una risa cristalina que atravesó las paredes como música inesperada. Alejandro no pudo resistirse. Se asomó discretamente y la vio. Cabello castaño claro con ondas rebeldes que se escapaban de una coleta improvisada, vaqueros ajustados y una camiseta blanca ligeramente arrugada. Estaba de pie frente a la puerta del 15B, rodeada de una bolsa de lona volteada, 3 macetas pequeñas rodando por el suelo y varios rollos de papel desperdigados. En una mano sostenía una llave, en la otra un café de Starbucks a medio derramar. «A ver, Sofía», se dijo a sí misma mientras intentaba meter la llave en la cerradura. «Eres arquitecta. Has diseñado edificios de 20 pisos. Puedes abrir una simple puerta». La llave no entraba. Probó girarla al revés. Nada. La volteó completamente. Tampoco. «Perfecto», murmuró, y Alejandro pudo escuchar la sonrisa en su voz a pesar de la situación. «Primer día en el apartamento de mis sueños y no puedo ni entrar». Se agachó para recoger las macetas,
balanceando el café peligrosamente cerca del borde de la taza. «Perdón, pequeñas», les dijo a las plantas como si pudieran escucharla. «Mamá está teniendo una mañana complicada». Alejandro se encontró sonriendo involuntariamente. Le estaba hablando a las plantas. En ese momento, ella se incorporó demasiado rápido, perdió el equilibrio, y el café voló en un arco perfecto que fue a estrellarse exactamente sobre los rollos de papel. «No, no, no». Sofía se lanzó hacia los rollos como si fuera a salvar a un niño de ser atropellado. 2 meses de trabajo, 2 meses. Alejandro la observó desde su puerta entreabierta, fascinado a pesar de sí mismo. En lugar de llorar o gritar, ella se sentó en el suelo del pasillo, entre el café derramado y los papeles mojados, y comenzó a reírse. No una risa histérica, sino genuina, como si la situación fuera la cosa más absurda del mundo. «Bienvenida a tu nueva vida, Sofía Herrera», se dijo secándose las lágrimas de risa. «Claramente esto es una señal de que vas a vivir aventuras épicas aquí». Se puso de pie, se quitó los zapatos para no pisar el café y comenzó a buscar en su bolsa otra vez. Alejandro notó que tenía un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda cuando sonreía y que sus ojos color miel brillaban con una luz que parecía iluminar todo el pasillo. «A ver», murmuró, sacando lo que parecía ser un llavero con al menos 12 llaves diferentes. «Una de estas tiene que funcionar. Es físicamente imposible que no pueda entrar a mi propio apartamento en mi primer día como vecina del edificio más elegante de Madrid». Alejandro cerró suavemente su puerta y se recargó contra ella. En 32 años de vida perfectamente estructurada, jamás había visto a alguien convertir un desastre completo en algo que pareciera divertido. Su teléfono vibró con un recordatorio: junta de directorio en 30 minutos. Pero por primera vez en años, Alejandro Mendoza no se movió inmediatamente hacia la puerta. Se quedó allí, escuchando los sonidos del otro lado, el tintineo de llaves, pequeñas exclamaciones de frustración seguidas de risas, y el sonido de alguien reorganizando su caos con una paciencia que él jamás tendría. «¿Qué tipo de persona le habla a las plantas?», se preguntó en voz alta, y después se detuvo. «¿Desde cuándo hablaba solo?». Del otro lado de la pared llegó otro sonido, una llave entrando perfectamente en la cerradura. «¡Victoria!», gritó Sofía triunfalmente. «Sofía Herrera, apartamento misterioso, 0». Alejandro sonrió a pesar de sí mismo. Tomó su maletín de cuero italiano y se dirigió hacia la puerta. Su día perfectamente planificado había comenzado con 15 minutos de retraso por primera vez en 3 años. Y extrañamente, no le molestaba en absoluto. Sofía Herrera llevaba exactamente 43 horas viviendo en el apartamento de sus sueños, y ya había logrado convertirlo en lo que su madre llamaría cariñosamente un huracán creativo. Cajas a medio abrir se esparcían por la sala. Rollos de planos arquitectónicos creaban pequeñas montañas en cada esquina, y sus plantas habían sido estratégicamente colocadas en cualquier superficie que recibiera luz natural, sin importar si era la mesa del comedor o el alféizar de las ventanas del baño. Roma no se construyó en un día, se recordó mientras intentaba localizar su máquina de café entre el mar de cartón. Y mi nuevo hogar tampoco. Desde la ventana de la cocina podía ver la terraza del apartamento contiguo, inmaculadamente ordenada, con muebles de exterior que parecían haber sido colocados con regla y escuadra. Una sola mesa de hierro forjado, 2 sillas perfectamente alineadas y ni una sola hoja fuera de lugar en las 3 plantas que decoraban el espacio. «Qué raro», murmuró, comparándolo mentalmente con su propia terraza, donde ya había comenzado a crear lo que ella llamaba su jardín urbano, una explosión de colores y texturas que incluía desde geranios hasta pequeños árboles frutales. «¿Quién vive así de perfecto?». Su respuesta llegó esa misma tarde, cuando intentó arrastrar su mesa de dibujo técnico desde el elevador hasta su apartamento. La mesa era una belleza de roble macizo que había encontrado en un mercado de antigüedades de Sevilla, pero pesaba como si estuviera hecha de plomo sólido. «Vamos, Sofía», se dijo, agarrando la mesa por un extremo. «Eres una arquitecta independiente de 28 años. Puedes con esto.
La mesa se movió exactamente medio metro antes de atascarse contra el marco de la puerta. Sofía empujó, tiró y probó ángulos que habrían hecho llorar a Pitágoras. El sonido de madera raspando contra metal resonó por todo el piso, como si estuviera tratando de derribar una pared. «Solo un poquito más», gruñó, empujando con todo su peso corporal. La mesa cedió súbitamente, enviándola directamente contra la pared que compartía con el apartamento 15A. El estruendo fue épico. Del otro lado de la pared llegó un silencio tan absoluto que Sofía pudo escuchar su propio corazón latiendo. Después, el sonido inconfundible de una silla siendo empujada bruscamente y pasos decididos acercándose. Sofía se mordió el labio inferior, una costumbre que había desarrollado desde pequeña cuando metía la pata. Su vecino probablemente era un anciano refinado que acababa de tener el susto de su vida, o peor aún, alguien importante con reuniones de trabajo que ella acababa de interrumpir. 3 golpes firmes en su puerta confirmaron sus sospechas. «¡Ya voy!», gritó tratando de mover la mesa para que no bloqueara completamente la entrada. «¡Un segundo!». Abrió la puerta preparándose para disculparse profusamente, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Su vecino definitivamente no era un anciano refinado. Alto, probablemente 1,85 m, con cabello negro perfectamente peinado y ojos color café oscuro que la miraban con una mezcla de exasperación y curiosidad. Llevaba una camisa blanca impecablemente planchada, con las mangas arremangadas hasta los antebrazos, revelando músculos que sugerían que no pasaba todo su tiempo detrás de un escritorio. Era, sin lugar a dudas, el hombre más guapo que había visto en su vida. También parecía extremadamente molesto. «¿Está bien?», preguntó con una voz grave que hizo que algo extraño revoloteara en el estómago de Sofía. Sonó como si hubiera caído un edificio. «¡Ay, Dios mío, lo siento muchísimo!», se apresuró a decir, gesticulando con las manos de manera que sabía qué hacía cuando se ponía nerviosa. «Estoy intentando meter mi mesa de dibujo y es como si pesara 1 tonelada. No quería molestar, es solo que...». Sus ojos se desviaron hacia el interior del apartamento detrás de ella, donde la mesa yacía en diagonal, bloqueando parcialmente el pasillo y rodeada de cajas abiertas y rollos de papel. «¿Necesita ayuda?», preguntó después de un momento, y Sofía detectó algo en su tono que no era exactamente amabilidad, pero tampoco molestia. Más bien, ¿resignación? ¿En serio? Los ojos de Sofía se iluminaron. «Es decir, no quiero importunarlo. Seguramente tiene cosas importantes que hacer y yo soy perfectamente capaz de mover un mueble, solo que esta mesa particular parece tener vida propia y...». «Sofía», la interrumpió suavemente, y ella se detuvo en seco. «¿Cómo sabía su nombre?». «La escuché hablando con las plantas ayer», explicó, como si hubiera leído su mente. Y después, casi como si le costara trabajo, añadió: «Alejandro Mendoza». Le extendió la mano, y cuando Sofía la estrechó, sintió un pequeño shock eléctrico que definitivamente no tenía nada que ver con la electricidad estática. «Un placer, Alejandro», dijo, notando que él no soltaba su mano inmediatamente. «Y sí, hablo con las plantas. También hablo con mis proyectos arquitectónicos cuando no cooperan, con mi coche cuando no arranca, y ocasionalmente con mi cafetera cuando no hace el café lo suficientemente fuerte». Por primera vez, vio algo que podría haber sido el inicio de una sonrisa en las comisuras de su boca. ¿Y funcionan estas conversaciones? Sorprendentemente sí. Sofía se rió. «Aunque mi cafetera sigue siendo un poco rebelde». Alejandro la soltó finalmente y se dirigió hacia la mesa problemática. La levantó como si fuera de cartón, la giró con precisión matemática y la deslizó perfectamente por el pasillo hasta el lugar donde Sofía había estado tratando de colocarla durante las últimas 2 horas. «¿Cómo?». Sofía lo miró boquiabierta. «Es usted una especie de superhéroe del mobiliario». «Ángulos», respondió simplemente, pero esta vez Sofía definitivamente vio una sonrisa. «Y algo de experiencia moviendo cosas pesadas». «Pues muchas gracias, Superman». Sofía se rió, y después se dio cuenta de que acababa de llamar Superman a su vecino increíblemente guapo. «Es decir, Alejandro». «Muchas gracias, Alejandro».
Él la miró por un momento, más largo de lo necesario, como si estuviera tratando de resolver un problema particularmente complicado. «De nada», dijo finalmente. «Trate de no derribar más paredes». «No prometo nada», replicó Sofía con una sonrisa traviesa. «Todavía me faltan como 500 muebles por acomodar». Alejandro sacudió la cabeza, pero Sofía habría jurado que lo vio sonreír mientras se dirigía de vuelta a su apartamento. Esa noche, mientras organizaba sus cosas al ritmo de su playlist de música para ser productiva, Sofía se sorprendió pensando en su misterioso vecino. Alto, obviamente fuerte, aparentemente organizado hasta el punto de la perfección, y con una sonrisa que transformaba completamente su rostro serio. «Interesante», murmuró mientras colgaba sus diplomas de arquitectura en la pared. Muy interesante». Del otro lado de la pared, Alejandro Mendoza estaba sentado en su escritorio, tratando de concentrarse en una propuesta para inversionistas japoneses. Pero cada vez que escuchaba la música suave y la risa ocasional de su nueva vecina, perdía completamente el hilo de sus pensamientos. Por primera vez en años, su apartamento perfectamente silencioso se sentía vacío. La primera semana de convivencia vecinal transcurrió en una serie de pequeños incidentes que Alejandro comenzó a catalogar mentalmente como la crónica del caos de Sofía Herrera. Lunes, música a las 6 de la mañana, algo que ella llamaba meditación sonora matutina. Martes, el aroma a pintura acrílica invadiendo el pasillo porque había decidido crear un mural inspiracional en su cocina. Miércoles, el timbre sonando a las 10 de la noche porque había pedido pizza y el repartidor se había confundido de apartamento. Jueves, encontró 3 de sus plantas en el pasillo común porque necesitaban un cambio de aires. Para el viernes, Alejandro había desarrollado una extraña familiaridad con los patrones de comportamiento de su vecina. Sabía que escuchaba jazz mientras trabajaba por las mañanas, que cantaba bajo la ducha, y que tenía una voz sorprendentemente hermosa, y que sus videoconferencias con clientes siempre terminaban con risas genuines. Lo que no esperaba era encontrarse cara a cara con la traición más épica de su vida. Merlín llamó esa mañana a su gato persa gris, un animal que había rescatado 3 años atrás y que desde entonces había sido su único compañero de apartamento. ¿Desayunó? Silencio absoluto. «¿Merlín?», repitió, revisando todos los escondites habituales, debajo de la cama, dentro del armario, detrás del sofá de cuero italiano. Nada. Fue entonces cuando escuchó algo que heló su sangre, su gato ronroneando, del otro lado de la pared. «No», murmuró, dirigiéndose hacia la terraza. «No te atrevas». Pero sí se había atrevido. Merlín, su gato antisocial que odiaba a todos los seres humanos excepto a él, estaba acurrucado en el regazo de Sofía como si fuera el lugar más natural del mundo. Ella estaba sentada en el suelo de su terraza, rodeada de macetas y con una taza de café en la mano, acariciando al traidor detrás de las orejas. «Buenos días, guapo», le decía con voz melosa. «¿Ya te aburriste de tu papá tan temprano?» Alejandro se asomó por la división de vidrio que separaba las 2 terrazas, tratando de mantener un tono casual. «Disculpe», dijo, y Sofía levantó la vista con una sonrisa radiante que hizo que algo extraño le sucediera al ritmo cardíaco de Alejandro. «Oh, hola, ¿es suyo este precioso?», preguntó alzando ligeramente a Merlín, quien respondió con un ronroneo que Alejandro jamás había escuchado salir de su garganta felina. «Sí, es Merlín», respondió, sintiendo la traición como una puñalada. Normalmente odia a la gente. «¿En serio?», Sofía miró al gato con sorpresa genuina. «Pues conmigo ha sido un amor. Apareció en mi ventana hace como 1 hora, maullando como si fuéramos viejos amigos». Merlín eligió ese momento exacto para estirarse completamente en el regazo de Sofía y cerrar los ojos en señal de absoluta satisfacción. «Merlín», dijo Alejandro con tono de advertencia, «ven acá, ahora». El gato abrió un ojo, miró a Alejandro con lo que solo podría describirse como desdén felino, y se acomodó más profundamente en los brazos de Sofía. «Ay, pero si está súper cómodo», dijo Sofía riéndose. «No es cierto, precioso, aunque creo que tu papá te está extrañando».
Se puso de pie con una gracia natural que hizo que Alejandro notara por primera vez que llevaba una camiseta de banda vintage y unos shorts de mezclilla que revelaban piernas largas y bronceadas. Caminó hacia la división entre las terrazas y le extendió al gato. «Aquí está su fugitivo, señor Mendoza». Cuando sus manos se rozaron durante el intercambio, Alejandro sintió esa misma descarga eléctrica del día anterior. Sofía debió sentir algo similar, porque sus mejillas se tiñeron ligeramente de rosa. «Gracias», dijo, notando que su voz sonaba más ronca de lo normal. «Y llámeme Alejandro». «Alejandro», repitió ella, y la manera en que pronunció su nombre hizo que él quisiera escucharlo de nuevo. «Y yo soy Sofía», aunque ya lo sabe porque aparentemente escucha mis conversaciones con las plantas. «Solo las escucho accidentalmente», se defendió, y después se dio cuenta de que sonaba como un acosador. «Es decir, no las escucho a propósito. Es solo que las paredes son delgadas, lo sé», Sofía se rió. «También escucho cuando habla por teléfono. Tiene una voz muy profesional». Había algo en la manera en que dijo profesional que sonaba casi como un cumplido, y Alejandro se sorprendió sintiéndose halagado. «Trabajo desde casa algunas mañanas», explicó, acariciando a Merlín, quien ahora lo miraba como si lo hubiera interrumpido de algo muy importante. «Yo también». «Soy arquitecta», dijo Sofía, «aunque creo que ya se dio cuenta por todos los rollos de papel que dejé caer el primer día». «Los proyectos que se mojaron con el café», recordó él, y Sofía se sorprendió de que lo hubiera notado. «Exacto, aunque resultó que el café les dio una textura interesante a algunos de los diseños. A veces los accidentes crean arte sin querer». Alejandro la miró, tratando de entender cómo alguien podía convertir un desastre en algo positivo con tanta naturalidad. «¿Siempre es tan optimista?», preguntó genuinamente curioso. «¿Se refiere a si siempre encuentro el lado bueno de las cosas?». Sofía inclinó la cabeza pensando. «Supongo que sí. La vida es demasiado corta para enfocarse en lo que sale mal. Además», añadió con una sonrisa traviesa, «mi abuela siempre decía que las personas que se toman demasiado en serio terminan con arrugas prematuras». Sin poder evitarlo, Alejandro se tocó inconscientemente la pequeña línea entre sus cejas, resultado de años de fruncir el ceño en reuniones tensas. «Ay, no», Sofía se rió, notando el gesto. «No me refería a usted. Usted no tiene arrugas, tiene carácter, es diferente». «¿Carácter?», repitió él, sintiéndose extrañamente complacido por la observación. «Sí, como esas estatuas griegas en los museos, serias, pero hermosas». En cuanto las palabras salieron de su boca, Sofía se dio cuenta de lo que había dicho. Sus mejillas pasaron del rosa claro al rojo intenso en cuestión de segundos. «Es decir, no quise decir hermosas como... Bueno, sí son hermosas, pero me refería a que usted tiene una cara que inspira confianza, como la de un CEO exitoso, que probablemente es lo que es, porque su apartamento es increíble y...». «Sofía», la interrumpió Alejandro suavemente, y ella se detuvo en seco. «Sí, respire». Ella soltó una carcajada que fue pura música para los oídos de Alejandro. «Tiene razón. A veces mi boca funciona más rápido que mi cerebro». «Es refrescante», admitió él, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. Se miraron por un momento que se alargó más de lo socialmente apropiado, hasta que Merlín decidió saltar de los brazos de Alejandro directamente de vuelta al regazo de Sofía. «Merlín», protestó Alejandro, pero el gato ya estaba ronroneando de nuevo. «Creo que me adoptó», se rió Sofía. «¿Le molesta si se queda un rato más? Prometo no llenarlo de mimos. Bueno, no tantos mimos». Alejandro miró a su gato, que claramente había encontrado su nuevo lugar favorito en el mundo, y después a Sofía, que lo miraba con esos ojos color miel llenos de esperanza. «Supongo que está bien», dijo finalmente, «pero si lo malcría mucho, después no va a querer regresar a su comida normal». «¿Cuál es su comida normal?» «Croquetas premium importadas de Francia». Sofía parpadeó. «¿Su gato come mejor que yo?» «Probablemente», admitió Alejandro con una sonrisa que esta vez fue completamente genuina, y por primera vez en 3 años no le molestó en absoluto que su rutina matutina perfecta
hubiera sido completamente desbaratada por una mujer que le hablaba a las plantas y que aparentemente tenía poderes mágicos sobre los gatos antisociales. Sofía estaba descubriendo que vivir en un apartamento de lujo tenía sus complicaciones. Específicamente, todo era tan elegante y delicado que cualquier cosa que tocara parecía estar en peligro de romperse, mancharse o explotar. La crisis del viernes por la noche comenzó cuando decidió preparar pasta con salsa de tomate casera mientras terminaba los bocetos para un proyecto de remodelación. Había puesto música jazz, abierto una botella de vino tinto para la salsa y estaba completamente en su elemento, bailando ligeramente mientras picaba verduras. Todo iba perfectamente hasta que su teléfono sonó. «Sofía, soy Carmen». La voz de su mejor amiga sonaba alterada. «¿Puedes hablar?» «Claro, dime». Sofía sujetó el teléfono entre el oído y el hombro mientras seguía removiendo la salsa. «Rompí con Daniel». Sofía se detuvo en seco. Carmen y Daniel llevaban 3 años juntos. «¿Qué pasó?», preguntó, bajando el fuego de la salsa y prestando toda su atención a la llamada. La conversación se extendió por 45 minutos de lágrimas, explicaciones, y Sofía ofreciendo todo el apoyo emocional que pudo. Estaba tan concentrada en consolar a su amiga que no notó el humo que comenzaba a salir de la cocina hasta que su detector de humo comenzó a sonar con una estridencia que probablemente se escuchaba desde Barcelona. «¡Ay, Dios mío!», gritó, corriendo hacia la estufa, donde su salsa de tomate se había convertido en algo que parecía lava volcánica. «Carmen, tengo que colgar, mi apartamento se está quemando». Apagó el fuego, abrió todas las ventanas y comenzó a abanicar el detector de humo con una revista de arquitectura, saltando en una silla para alcanzarlo. El sonido era ensordecedor, y el humo había comenzado a extenderse hacia el pasillo común. 3 golpes firmes en su puerta la hicieron bajar de la silla de un salto. «¡Ya voy!», gritó por encima del ruido corriendo hacia la puerta con la revista todavía en la mano y probablemente oliendo como una barbacoa mal supervisada. Abrió la puerta para encontrar a Alejandro con expresión de preocupación genuina, vestido con jeans oscuros y una camiseta gris que revelaba que definitivamente no había pasado toda su vida detrás de un escritorio. «¿Está bien?», preguntó, alzando la voz sobre el sonido del detector. «Escuché la alarma y olí humo». «Estoy bien», respondió Sofía gesticulando dramáticamente. «Solo convertí la cena en carbón». Sin esperar invitación, Alejandro entró al apartamento y evaluó la situación en segundos. Se dirigió directamente hacia el detector de humo, lo desactivó con facilidad. Aparentemente era más alto que una revista de arquitectura, y después abrió la puerta del balcón para crear una corriente de aire. «¿Dónde está el extractor?», preguntó revisando la cocina. «¿El qué?». Sofía lo siguió todavía con la revista en la mano. «El extractor de la campana», Alejandro señaló encima de la estufa, «para el humo». «Ah». Sofía miró hacia arriba como si estuviera viendo la campana por primera vez. No sabía que tenía extractor. Alejandro la miró con una expresión que estaba entre la incredulidad y la diversión. «¿Cómo no sabía que...?», comenzó, pero se detuvo al ver la olla en la estufa. «¿Qué estaba cocinando?». «Pasta con salsa de tomate», respondió Sofía tristemente, mirando los restos carbonizados. «Bueno, esa era la idea». «¿Qué pasó?». «Mi amiga rompió con su novio y necesitaba hablar, y yo me distraje, y cuando me di cuenta mi cena se había convertido en... eso». Alejandro miró la olla, después a Sofía, que tenía manchas de salsa de tomate en la camiseta, el cabello despeinado por tanto brincar tratando de alcanzar el detector, y una expresión tan desconsolada que algo se removió en su pecho. «¿Tiene más ingredientes?», preguntó antes de poder detener las palabras. «¿Para qué?». «Para hacer pasta de verdad». Sofía parpadeó. «¿Usted cocina?». «No soy un chef, pero puedo hacer pasta básica sin quemar la cocina», dijo con una media sonrisa que hizo que el estómago de Sofía diera un pequeño salto. «¿En serio me ayudaría?», preguntó, y había algo en su voz que hizo que Alejandro se diera cuenta de que probablemente había tenido un día difícil incluso antes del desastre culinario. «Claro», respondió, remangándose la camiseta.
pero esta vez yo supervisaré el fuego. Los siguientes 30 minutos fueron una revelación para ambos. Alejandro descubrió que Sofía era una excelente sous chef cuando no estaba distraída. Picaba verduras con precisión arquitectónica, tenía una intuición natural para las especias y convertía la cocina en un espacio lleno de música y risas. Sofía descubrió que Alejandro se movía en la cocina con la misma eficiencia controlada que probablemente aplicaba a todo en su vida, pero que también se relajaba gradualmente, llegando incluso a sonreír cuando ella le robaba pequeños trozos de queso para probar. «Pruebe esto», dijo Sofía ofreciéndole una cucharada de la nueva salsa que habían preparado juntos. Alejandro se inclinó para probar, y Sofía se dio cuenta de que estaba muy cerca. Podía ver pequeñas motas doradas en sus ojos café, y la manera en que su concentración hacía que frunciera ligeramente el ceño. Cuando él levantó la vista y la encontró mirándolo, se quedaron inmóviles por un momento, que se sintió cargado de electricidad. «Está perfecta», dijo suavemente, y Sofía no estaba completamente segura de si se refería a la salsa. «Bien», murmuró ella, consciente de que no se había movido y de que él tampoco. «Eso es. Bien». El timer de la pasta los salvó del momento, haciendo que ambos se apartaran rápidamente. «La pasta», dijo Alejandro, aclarándose la garganta. «Sí, la pasta», confirmó Sofía, sintiendo que sus mejillas estaban definitivamente rosadas. Cenaron en la mesa de la terraza, rodeados de las plantas de Sofía que creaban una atmósfera íntima e inesperadamente romántica. Alejandro había traído una botella de vino tinto de su apartamento para acompañar la pasta adecuadamente, y la conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. «¿Siempre rescata a sus vecinos de sus desastres culinarios?», preguntó Sofía, girando un tenedor lleno de pasta. «Usted es mi primera vecina desastrosa», admitió Alejandro. «Normalmente vivo en silencio absoluto». «¿Y le gusta el silencio?». Alejandro consideró la pregunta, mirando alrededor de la terraza de Sofía con sus plantas desordenadas, las luces de colores que había colgado entre las macetas y la música suave que salía de sus bocinas Bluetooth. «Creía que sí», dijo finalmente. «Pero esto tampoco está mal». Sofía sonrió y esas pequeñas cobinas aparecieron en sus mejillas. «Me alegra no ser una vecina completamente terrible». «Definitivamente no es terrible», Alejandro se encontró diciendo, manteniendo el contacto visual más tiempo del que había planeado. Cuando terminaron de cenar, Alejandro insistió en ayudar con los platos, y Sofía no protestó. Trabajaron en cómodo silencio, sus movimientos sincronizándose naturalmente en el espacio pequeño de la cocina. «Muchas gracias», dijo Sofía cuando terminaron. «Por todo. La cena, el rescate, la compañía». «De nada». Alejandro se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Sofía». «¿Sí? ¿Su amiga? ¿Está bien?». El hecho de que hubiera recordado y preguntado hizo que algo cálido se extendiera por el pecho de Sofía. «Estará bien», respondió suavemente. «Gracias por preguntar». Alejandro asintió y salió hacia su apartamento. Sofía cerró la puerta y se recargó contra ella, sonriendo como una adolescente. Del otro lado de la pared, Alejandro se preparó para dormir pensando que había sido la mejor cena que había tenido en meses. Y no tenía nada que ver con la pasta. El lunes por la mañana llegó con una de esas lluvias madrileñas que convierten la ciudad en una acuarela gris. Sofía estaba en su mesa de dibujo, trabajando en los planos para la renovación de una casa centenaria en Salamanca, cuando el timbre del edificio la interrumpió. «¿Sí?», respondió a través del intercomunicador. «Entrega para el apartamento 15A, pero no responden. ¿Puede recibir el paquete?». Sofía miró hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba implacablemente. «Claro, suba». 5 minutos después, un repartidor empapado le entregaba una caja elegante con el logo de una joyería exclusiva de la Gran Vía. El paquete estaba claramente dirigido a Mendoza, apartamento 15A, pero el repartidor parecía desesperado por no tener que regresar bajo la tormenta. «Se lo daré a mi vecino cuando llegue», prometió Sofía firmando el recibo. «Gracias, señorita. Es usted un ángel». Sofía colocó la caja en su mesa del comedor
y trató de no sentir curiosidad por su contenido. Era obviamente algo importante. El empaque era demasiado elegante y el remitente demasiado exclusivo para ser algo casual. ¿Alejandro tenía novia? La pregunta se instaló en su mente como una melodía pegajosa. En las 2 semanas que llevaban siendo vecinos, nunca había visto a ninguna mujer visitarlo. De hecho, nunca había visto a nadie visitarlo, pero eso no significaba nada. Un hombre como él, exitoso, devastadoramente guapo, con un apartamento que parecía salido de una revista, probablemente tenía opciones. No es asunto tuyo, Sofía, se recordó a sí misma, regresando a sus planos. Solo entrégale su paquete y sigue con tu vida. Pero la caja parecía brillar en su visión periférica, como un recordatorio constante de que tal vez había estado malinterpretando las señales de su vecino. A las 6 de la tarde, escuchó la puerta del elevador y los pasos familiares de Alejandro en el pasillo. Tomó la caja y salió a interceptarlo. «Alejandro», lo llamó, y él se volvió con una sonrisa que últimamente aparecía automáticamente cuando la veía. «Sofía, hola». «Le llegó esto», dijo, extendiéndole la caja. El repartidor no pudo contactarlo. Alejandro frunció el ceño al ver el paquete, y después su expresión se transformó en algo que parecía molestia. «Ah», dijo simplemente, tomando la caja. «Gracias». «De nada». Sofía esperó un momento, pero cuando él no ofreció ninguna explicación, sintió que debía regresar a su apartamento. «Bueno, que tengas buena noche». «Sofía, espera». Ella se volvió esperando. «¿Está ocupada ahora?», preguntó Alejandro, y había algo en su tono que ella no pudo identificar. «No, ¿por qué?». «Le gustaría tomar un café. Tengo algo que... bueno, es una historia un poco ridícula». Intrigada, Sofía lo siguió a su apartamento. Era la primera vez que entraba oficialmente, y quedó impresionada por la elegancia minimalista del espacio. Todo era líneas limpias, colores neutros, y una organización que bordeaba lo artístico. «Impresionante», murmuró, siguiéndolo hacia la cocina. «Gracias». Alejandro preparó café en una máquina que probablemente costaba más que el coche de Sofía. «¿Cómo le gusta?». «Solo, gracias». Le entregó una taza de porcelana que se sentía más como arte que como vajilla cotidiana, y se sentaron en el sofá de cuero italiano frente a las ventanas panorámicas. «Entonces», dijo Sofía, «¿cuál es la historia ridícula?». Alejandro miró la caja que había dejado en la mesa de centro y suspiró. «Esa joyería», comenzó, «pertenece a mi hermana». «¿Qué es su hermana?». «Elena. Es 5 años menor que yo y es persistente». «¿Persistente en qué sentido?». «En el sentido de que está convencida de que necesito una esposa». Sofía sintió algo que definitivamente era alivio extendiéndose por su pecho. «Ah», dijo, tratando de sonar casual, «cada pocos meses Elena conoce a la mujer perfecta para mí y organiza citas que van desde incómodas hasta catastróficas. La última fue con una modelo que pasó toda la noche tomándose selfies con la comida». Sofía se rió a pesar de sí misma. «Y esa caja contiene probablemente un brazalete o unos aretes que Elena escogió para que le regale a mi próxima cita». Alejandro hizo comillas en el aire. «Tiene la teoría de que los regalos caros impresionan a las mujeres». «¿Y funcionan?». «No tengo idea. Nunca he usado ninguno». Alejandro se levantó y abrió la caja. Dentro había un collar de diamantes que probablemente valía más que el sueldo anual de Sofía. «Dios mío», murmuró ella, «es hermoso». «Es excesivo», corrigió él cerrando la caja, «como todo lo que Elena considera romántico». «¿Y qué considera usted romántico?», preguntó Sofía antes de poder detener las palabras. Alejandro la miró, y algo en su expresión cambió. «Hasta hace poco, nada», admitió. «No creía en el romance». «¿Hasta hace poco?». «Hasta que conocí a una mujer que le habla a las plantas, que convierte los desastres en aventuras y que hace que su gato antisocial actúe como un cachorro mimado». El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. «Suena interesante», dijo suavemente. «Es fascinante», corrigió Alejandro, sus ojos no apartándose de los de ella. «Y está completamente arruinando mi vida perfectamente ordenada». «¿En el buen sentido?». «En el mejor sentido». Se miraron en silencio
y Sofía sintió que el aire entre ellos se cargaba de electricidad. Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella, y ella hacia él, como si fueran imanes. El timbre del intercomunicador los interrumpió bruscamente. ¿Espera a alguien?, preguntó Sofía. No. Alejandro se dirigió hacia el intercomunicador con expresión confundida. «Diga». «¡Alejandro!», una voz femenina cantó desde el lobby. «¡Sorpresa!». Alejandro cerró los ojos como si sintiera dolor físico. «Elena, sube, y espero que tengas puesta la corbata que te regalé, porque traigo a alguien muy especial para que conozcas». Alejandro miró a Sofía con expresión de pánico genuino. «Mi hermana está subiendo», dijo. «Con una cita». «¿Qué hago?», preguntó Sofía poniéndose de pie. «Podría fingir ser mi novia». Las palabras salieron tan rápido que Alejandro se quedó sorprendido de haberlas dicho. Sofía parpadeó. «¿Perdón? Si Elena piensa que ya tengo novia, dejará de intentar emparejarme con sus amigas. Solo por esta noche. Por favor». Sofía lo miró. Vio la desesperación genuina en sus ojos, y algo travieso brilló en los suyos. «¿Qué tan convincente necesitamos ser?», preguntó con una sonrisa que hizo que el estómago de Alejandro diera un vuelco. «Convincente», respondió, sin apartarse de su sonrisa. «Entonces, será mejor que me abrace», dijo Sofía, acercándose a él justo cuando sonó el timbre de la puerta. Alejandro la rodeó con sus brazos, y ambos se dieron cuenta de que fingir ser pareja iba a ser mucho más fácil de lo que habían imaginado, y mucho más peligroso. Elena Mendoza era exactamente lo que Sofía había imaginado. Una versión femenina de Alejandro, pero con el volumen subido al máximo. Alta, elegante, con el mismo cabello negro y ojos café, pero donde Alejandro era contenido, Elena era efusiva. Donde él era silencioso, ella llenaba cualquier espacio con su risa musical y su energía contagiosa. La acompañaba una mujer rubia impecablemente vestida, que Sofía reconoció inmediatamente como Valeria Cortés, una de las abogadas más exitosas de Madrid y, según las revistas de sociedad, una de las solteras más codiciadas de la ciudad. «¡Alejandro!». Elena prácticamente voló hacia su hermano para abrazarlo, pero se detuvo en seco cuando vio a Sofía acurrucada contra él en el sofá. «Oh». «Elena», dijo Alejandro, manteniendo su brazo firmemente alrededor de la cintura de Sofía, «quiero presentarte a mi novia, Sofía Herrera». Sofía sintió un pequeño shock al escuchar las palabras «mi novia», dichas con tanta naturalidad. Alejandro la apretó ligeramente, una señal silenciosa de que debía seguir el juego. «Encantada», dijo Sofía, poniéndose de pie con una sonrisa que esperaba se viera genuina. «He oído mucho sobre ti». «¿En serio?». Elena parecía genuinamente sorprendida, mirando entre su hermano y Sofía, como si estuviera viendo un fenómeno natural inesperado. «Alejandro nunca me había mencionado que tenía... que estaba... saliendo con alguien», terminó Valeria, con una sonrisa que era demasiado perfecta para ser completamente sincera. «¡Qué sorpresa!». «Para mí también», murmuró Elena, claramente tratando de procesar la situación. «¿Desde cuándo?». «Desde que Sofía se mudó al apartamento de al lado», dijo Alejandro. Y la facilidad con la que mezcló la verdad con la ficción hizo que algo revoloteara en el estómago de Sofía. Fue inevitable. La manera en que la miró cuando dijo inevitable hizo que Sofía se sintiera como si realmente fuera su novia. Había algo en sus ojos que parecía completamente genuino, como si cada palabra fuera verdad. «Bueno». Elena se recuperó rápidamente, sonriendo con genuina calidez hacia Sofía. «¡Qué maravilloso! Valeria, te presento a Sofía, la novia secreta de mi hermano». «¿Secreta?», repitió Valeria, y había algo afilado en su tono. «¿Y a qué te dedicas, Sofía?». «Soy arquitecta», respondió Sofía, sintiendo inmediatamente que estaba siendo evaluada. «¿Dónde estudiaste?». «Universidad Politécnica de Madrid». «Interesante». Valeria intercambió una mirada con Elena que Sofía no supo cómo interpretar. «¿Y tienes tu propio despacho?». Sofía sintió que el interrogatorio apenas comenzaba, pero antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. «Sofía acaba de terminar el proyecto de renovación para el Hotel Princesa.
dijo con orgullo que sonaba completamente real. Es brillante. La manera protectora en que habló hizo que algo se derritiera en el pecho de Sofía. No estaba mintiendo. Ella realmente había terminado ese proyecto la semana anterior, pero el hecho de que lo hubiera recordado y lo mencionara con tanto orgullo la tomó por sorpresa. Impresionante, dijo Elena, pero esta vez su sonrisa era genuina. Alejandro, ¿por qué no nos habías contado que tenías novia? Porque conoces a mi hermana, le dijo Alejandro a Sofía con humor seco, y sabía que en cuanto se enterara, organizaría una investigación completa seguida de una cena familiar donde interrogaría a Sofía como si fuera un caso de la Corte Suprema. «Oye», protestó Elena, pero se estaba riendo. «No soy tan terrible». «¿No?», Alejandro arqueó una ceja. «¿Recuerdas lo que le hiciste a mi última...?» «Bueno, a mi última cita. Le pregunté sobre sus intenciones». Elena se defendió. «Es normal. Le hiciste un cuestionario de 20 preguntas sobre su plan de carrera, sus metas familiares y su posición sobre la política económica europea. Era importante conocer sus valores». Sofía se encontró riéndose genuinamente, y cuando Alejandro la miró con una sonrisa que ella jamás había visto antes, relajada, divertida, completamente natural, se olvidó momentáneamente de que todo esto era una actuación. «En mi defensa», añadió Elena dirigiéndose a Sofía, «todas las mujeres que Alejandro había llevado antes eran completamente inadecuadas para él». «¿En qué sentido?», preguntó Sofía, genuinamente curiosa. «Aburridas», declaró Elena sin rodeos. «Perfectas en papel pero sin chispa, sin personalidad, sin la capacidad de hacer que mi hermano sonriera de verdad». Elena miró la manera en que Alejandro tenía su brazo alrededor de Sofía, como la miraba cuando ella hablaba, y su expresión se suavizó. «Pero tú», continuó, «tú lo haces sonreír. Puedo verlo». «Elena», advirtió Alejandro, pero no sonaba molesto. «¿Qué? Es verdad. No había visto esa sonrisa tuya en... años». Hubo un momento de silencio que se sintió cargado de emociones reales en medio de su actuación. Valeria aprovechó para cambiar de tema. «Bueno, ya que la sorpresa romántica de Elena se canceló», dijo con una risa que sonaba ligeramente forzada, «tal vez podríamos cenar los cuatro, conocer mejor a Sofía». Sofía sintió pánico. Una cosa era fingir por unos minutos en la comodidad del apartamento de Alejandro, pero una cena completa con interrogatorio incluido era completamente diferente. En realidad, Alejandro se adelantó. «Sofía y yo ya teníamos planes para esta noche». «¿En serio?», Elena parecía desilusionada. «¿Qué van a hacer? Vamos a...». Alejandro titubeó por una fracción de segundo. «Cocinar juntos. Es nuestra tradición de los lunes». Sofía lo miró sorprendida. Técnicamente no era mentira. Habían cocinado juntos el viernes pasado, pero la manera en que lo dijo sonó como si lo hubieran estado haciendo durante meses. «¡Qué romántico!», exclamó Elena, claramente encantada. «Alejandro, nunca pensé que te vería cocinando para una mujer». «Con una mujer», corrigió Alejandro, mirando a Sofía de una manera que hizo que su corazón se acelerara. «Sofía me está enseñando que cocinar puede ser divertido». «Es perfecto», Elena aplaudió. «Valeria, tenemos que irnos. Déjalos que disfruten su noche romántica». «Por supuesto», Valeria sonrió, pero Sofía notó que sus ojos permanecían fríos. «Sofía, espero que nos veamos pronto. Me encantaría conocerte mejor». «Igualmente», respondió Sofía manteniendo su sonrisa. Después de una ronda de abrazos y promesas de Elena de conocer toda la historia después, las dos mujeres finalmente se marcharon. En cuanto la puerta se cerró, Alejandro y Sofía se separaron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. «Lo siento», dijo Alejandro inmediatamente. «Sé que no tenía derecho a pedirte eso». «No, estuvo bien». Sofía se pasó una mano por el cabello, súbitamente consciente de que había estado acurrucada contra él durante los últimos 20 minutos. «Aunque tu hermana es... intensa». «Es un eufemismo», Alejandro se rió. «Pero le gustaste, genuinamente». «¿Cómo lo sabes?». «Porque si no le hubieras gustado, habría encontrado una manera de hacértelo saber sutilmente. Elena no se guarda nada. Y Valeria está acostumbrada a conseguir lo que quiere».
Alejandro la interrumpió suavemente. Y aparentemente pensaba que me quería a mí. ¿Pensaba? Alejandro la miró directamente a los ojos. Definitivamente pensaba. El aire entre ellos se cargó de nuevo con esa tensión familiar, esa electricidad que parecía aparecer cada vez que se quedaban solos. Entonces, dijo Sofía, tratando de aliviar el momento, ¿tenemos una tradición de cocinar los lunes? Aparentemente sí, respondió Alejandro con una sonrisa que la hizo derretirse un poco. ¿Te importaría ayudarme a mantener la historia consistente? ¿Qué tenías en mente? Cena. De verdad esta vez, sin fingir. Sofía lo miró, vio la sinceridad en sus ojos y se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible sin darse cuenta. Ya no estaba simplemente ayudando a su vecino guapo a evitar una cita incómoda. Estaba comenzando a enamorarse de él. Me encantaría, dijo, y ambos supieron que ya no estaban hablando solo de cena. La siguiente semana transcurrió en una danza cuidadosa de encuentros casuales que ya no se sentían casuales. Alejandro comenzó a cronometrar sus salidas matutinas para coincidir con los momentos en que Sofía regaba sus plantas en la terraza. Sofía empezó a preparar café para dos todas las mañanas. Por si acaso, su vecino necesitaba cafeína adicional. Merlín, por su parte, había oficialmente adoptado un horario de visitas que incluía desayuno en casa de Sofía, siesta en el apartamento de Alejandro y cena donde hubiera la mejor comida disponible. Su gato es un pequeño traidor encantador, le dijo Sofía el miércoles por la mañana, encontrándose con Alejandro en el elevador mientras él se dirigía a su oficina. Es un gato con buen gusto, corrigió Alejandro, notando que ella llevaba una blusa verde que hacía que sus ojos parecieran dorados. ¿Va a salir? Tengo una reunión con un cliente potencial, un proyecto grande en Las Rosas. ¿Qué tipo de proyecto? Una casa familiar completa. Los propietarios quieren algo moderno pero acogedor, y aparentemente vieron mi trabajo en el Hotel Princesa. La puerta del elevador se abrió en el lobby, pero ninguno de los dos se movió inmediatamente. Estoy seguro de que conseguirá el proyecto, dijo Alejandro con una confianza que hizo que algo cálido se extendiera por el pecho de Sofía. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque es usted, respondió simplemente, y la sinceridad en su voz hizo que Sofía se sintiera capaz de conquistar el mundo. Esa tarde, Sofía regresó al edificio prácticamente flotando. No solo había conseguido el proyecto, sino que los clientes habían quedado tan impresionados que ya estaban hablando de recomendarla a sus amigos. Encontró una nota deslizada bajo su puerta. ¿Cómo fue la reunión? Sonrió, tomó un papel de sus suministros de arquitectura y escribió: Conseguí el proyecto. Gracias por el voto de confianza. La deslizó bajo la puerta de Alejandro y esperó. 5 minutos después. Felicidades. Esto merece una celebración. Cena en mi terraza a las 8. Sofía miró la nota sintiendo mariposas en el estómago. ¿Era esto una cita o simplemente dos vecinos amigables cenando juntos? Me encantaría. ¿Puedo traer algo? Solo a usted misma. A las 8 en punto, Sofía tocó la puerta del apartamento de Alejandro, llevando un vestido amarillo que había comprado impulsivamente el mes anterior y nunca había tenido ocasión de usar. Cuando él abrió la puerta, la manera en que sus ojos se iluminaron le confirmó que había sido la elección correcta. «Estás hermosa», dijo Alejandro, y había algo en su voz que hizo que Sofía se sintiera como si realmente lo fuera. «Gracias», murmuró, notando que él se había cambiado su usual camisa de trabajo por una camiseta azul marino que resaltaba sus ojos. «Tú también te ves muy bien». La terraza de Alejandro había sido transformada. Había colocado luces pequeñas entre las plantas, que Sofía sospechaba había pedido prestadas de su propia terraza. La mesa estaba puesta con velas, y el aroma que llegaba desde la cocina sugería que había estado cocinando durante horas. «¿Hiciste todo esto?», preguntó genuinamente impresionada. Quería que fuera especial. Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que Sofía había aprendido a reconocer como su señal de nerviosismo. «Para celebrar tu triunfo». «Alejandro», Sofía lo miró directamente a los ojos. «¿Esto es una cita?». La pregunta colgó en el aire entre ellos.
Alejandro la miró, vio la vulnerabilidad en sus ojos y se dio cuenta de que había llegado el momento de ser completamente honesto. «Quiero que lo sea», dijo suavemente. «Si tú también lo quieres». «Lo quiero», respondió ella sin dudar, y la sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue la más hermosa que Sofía había visto jamás. La cena fue una revelación de intimidad. Alejandro había preparado salmón con una salsa de hierbas que sabía a algo que podría servirse en un restaurante de 5 estrellas, y Sofía descubrió que cuando él se relajaba completamente, tenía un sentido del humor seco e inteligente que la hacía reír hasta que le dolían las mejillas. «¿Cómo aprendiste a cocinar así?», preguntó, probando lo que definitivamente era la mejor comida que había probado en meses. «Necessity», respondió Alejandro. «Cuando empecé la empresa trabajaba 18 horas al día. Aprendí que podía comer comida terrible de restaurantes baratos o podía aprender a cocinar algo decente en casa». «¿Y siempre has sido tan organizado?». Alejandro consideró la pregunta, girando su copa de vino entre sus manos. «Mi padre murió cuando yo tenía 15 años», dijo finalmente. «De repente, mi madre estaba sola con 2 hijos y muchas deudas. Aprendí que si las cosas no se controlaban, se podían desmoronar muy rápidamente». Sofía sintió que su corazón se apretaba. «Lo siento», dijo suavemente. «Fue hace mucho tiempo». Alejandro se encogió de hombros. «Pero creo que por eso me gusta tanto la predictibilidad. Hasta que llegaste tú». «¿Y eso es bueno o malo?». «Al principio pensé que era terrible», admitió con una sonrisa. «Ahora creo que es lo mejor que me ha pasado en años». La conversación derivó hacia historias de la infancia, sueños profesionales y esos pequeños detalles íntimos que solo se comparten cuando 2 personas se están conociendo de verdad. Sofía le contó sobre su familia en Sevilla, sobre cómo había decidido estudiar arquitectura después de enamorarse de los edificios históricos de su ciudad natal. Alejandro le habló sobre los primeros años de su empresa, sobre las noches sin dormir y la sensación de estar construyendo algo desde cero. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Sofía, «de haber sacrificado tanto por tu carrera». «Hasta hace poco no», respondió honestamente. «Pero últimamente me pregunto qué me he perdido al enfocarme solo en el trabajo». «¿Y qué crees que te has perdido?». Alejandro la miró directamente a los ojos. «Esto», dijo simplemente. «Cenas como esta, conversaciones como esta, alguien que haga que quiera llegar temprano a casa». El aire entre ellos se cargó de esa tensión familiar, pero esta vez era diferente, más profunda, más real. «Sofía», comenzó Alejandro, y algo en su tono hizo que ella supiera que estaba a punto de cambiar algo fundamental entre ellos. «¿Sí? No quiero seguir fingiendo que esto es solo una amistad vecinal». «Yo tampoco», murmuró ella. Alejandro se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero Sofía no quería apartarse. Quería esto más de lo que había querido cualquier cosa en mucho tiempo. Cuando sus labios se encontraron, fue como si todo el aire fuera aspirado del mundo. El beso comenzó suave, tentativo, pero cuando Sofía suspiró contra su boca, algo se desató en ambos. Alejandro la atrajo hacia sí, una mano enredándose en su cabello, la otra descansando en la curva de su espalda. Sofía se derritió contra él, sus manos encontrando su camino hacia su pecho, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. Se separaron finalmente, jadeando ligeramente, sus frentes tocándose. «Esto cambia las cosas», murmuró Alejandro contra sus labios. «Sí», confirmó Sofía, sus ojos todavía cerrados. «Las cambia. ¿Te asusta?». Sofía abrió los ojos y lo miró. Vio vulnerabilidad en su mirada, esperanza, y algo que se parecía mucho al comienzo del amor. «Me aterra», admitió. «¿Y a ti?». «Absolutamente», respondió él, pero estaba sonriendo. «Pero creo que vale la pena estar aterrado». Sofía se rió, y el sonido fue pura alegría. «Yo también», dijo. Y cuando él la besó de nuevo, supo que acababa de comenzar la aventura más importante de su vida. Desde su ventana, Merlín los observó con lo que, si hubiera sido humano, habría sido una expresión de satisfacción. Finalmente,
Sus dos humanos favoritos habían descubierto lo que él había sabido desde el primer día, que estaban hechos el uno para el otro. La mañana después de su primera cita oficial, llegó con una sensación surrealista para ambos. Sofía despertó con una sonrisa que parecía haberse quedado permanentemente grabada en su rostro, mientras que Alejandro se encontró silbando bajo la ducha por primera vez posiblemente nunca. Todo cambió cuando Alejandro llegó a su oficina y encontró a su asistente, Carlos, esperándolo con una expresión que mezclaba emoción y nerviosismo. «Buenos días, señor Mendoza», dijo Carlos siguiéndolo hacia su oficina. «Tengo noticias importantes». «Dime». Alejandro se sirvió café de la máquina que mantenía en su oficina, todavía de buen humor. «La empresa constructora Iberia quiere contratarnos para desarrollar el software de gestión para su nuevo proyecto. Es el contrato más grande que hemos tenido la oportunidad de conseguir». Alejandro se detuvo con la taza a medio camino hacia sus labios. «Iberia Construcciones, el proyecto de las torres residenciales en Salamanca». «Exacto, pero hay una condición». «¿Cuál?» «Quieren que trabajemos directamente con su equipo de arquitectos in-house. Supervisión total del proyecto, integración completa de sistemas, el paquete completo». Alejandro frunció el ceño. Iberia Construcciones era conocida por ser extremadamente selectiva con sus colaboradores. «¿Por qué nosotros?» «Han estado investigando empresas de software durante meses. Aparentemente, nuestra propuesta para la automatización de procesos constructivos les pareció revolucionaria. ¿Cuándo quieren empezar?» «Ahí está el problema». Carlos pareció incómodo. «Quieren una reunión mañana y quieren que el proceso empiece inmediatamente. El proyecto tiene un cronograma muy apretado». «¿Qué tan apretado?» 6 meses para el desarrollo completo del software, implementación y capacitación del equipo». Alejandro silbó bajito. Era un cronograma agresivo, pero factible si dedicaban todos sus recursos al proyecto. «¿Y el equipo de arquitectos con el que trabajaríamos?» Carlos consultó sus notas. «Es un equipo pequeño pero muy respetado. El arquitecto principal es alguien llamado Sofía Herrera». El café se le resbaló a Alejandro de las manos, estrellándose contra el suelo de mármol de su oficina. «¿Qué dijiste?» «Sofía Herrera», repitió Carlos, claramente confundido por la reacción de su jefe. «¿La conoce?» Alejandro se quedó inmóvil, procesando la información. Sofía, su Sofía. La mujer a la que había besado la noche anterior estaba a punto de convertirse en su colaboradora profesional en el proyecto más importante de su carrera. «Señor Mendoza, ¿está bien?» «Sí». Alejandro se agachó para recoger los pedazos de la taza, tratando de organizar sus pensamientos. «Sí, la conozco». «¿Estás seguro de que es ella?» «Sofía Herrera, arquitecta especializada en proyectos residenciales de gran escala. Recientemente terminó la renovación del Hotel Princesa». «¿Es la misma persona?» «Es la misma persona», confirmó Alejandro, sintiéndose como si el universo le estuviera jugando una broma cósmica. «¿Es un problema? ¿Ha tenido experiencias negativas trabajando con ella?» «No», respondió rápidamente. «Nada negativo. Es solo complicado». Carlos esperó una explicación, pero Alejandro no estaba seguro de cómo explicar que la arquitecta principal del proyecto más importante de su carrera era también la mujer de la que se estaba enamorando. «Programa la reunión», dijo finalmente, «pero no menciones que ya conocemos a la señorita Herrera». Mientras tanto, Sofía estaba en su propio apartamento, bailando por la cocina mientras preparaba café y revisaba sus correos. Su teléfono sonó justo cuando estaba considerando si sería muy atrevido enviarle a Alejandro un mensaje de buenos días. «¿Sofía Herrera?» «Sí, soy yo. Habla Ana Martínez de Iberia Construcciones. Tengo excelentes noticias sobre su propuesta para las torres residenciales de Salamanca». Sofía casi dejó caer el teléfono. «¿Mi propuesta?» «Fue seleccionada como arquitecta principal del proyecto. Felicidades». «Gracias. Es increíble. ¿Cuándo empezaríamos?» «Mañana tenemos una reunión con la empresa de software que desarrollará los sistemas de gestión del proyecto. Después de eso, si todo va bien, firmaríamos el contrato inmediatamente». «¿La empresa de software?» «Mendoza Tech Solutions». «¿Los conoce?»
Son los mejores en integración de tecnología para proyectos de construcción. Sofía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Mendoza Tech, ¿es un problema? Su reputación es impecable. No, no es un problema. Sofía se las arregló para decir, ¿podría enviarme los detalles de la reunión? Por supuesto, le envío todo por correo en los próximos minutos. Cuando colgó, Sofía se dejó caer en su sofá, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El proyecto más grande de su carrera requería que trabajara directamente con la empresa de Alejandro. Con Alejandro mismo, probablemente. Su teléfono vibró con un mensaje. Buenos días, preciosa. ¿Cómo dormiste? Ah. Sofía miró el mensaje. Después miró el correo que acababa de llegar con los detalles de la reunión de mañana y se dio cuenta de que su vida perfectamente complicada acababa de volverse absolutamente imposible. ¿Cómo le dices al hombre al que besaste la noche anterior que están a punto de convertirse en socios profesionales en el proyecto más importante de sus respectivas carreras? ¿Y cómo manejas una relación romántica cuando tu vida profesional depende de mantener las cosas estrictamente profesionales? Sofía miró su teléfono de nuevo, comenzó a escribir una respuesta al mensaje de Alejandro 3 veces diferentes y finalmente decidió que esta conversación necesitaba ser en persona. Muy pronto. Se dirigió hacia la puerta. Después se detuvo. ¿Y si él ya lo sabía? ¿Y si por eso había sido tan encantador la noche anterior? ¿Y si todo había sido una estrategia profesional? No, se dijo a sí misma firmemente. No seas ridícula, Sofía. Alejandro no es así. Pero mientras caminaba hacia su puerta, una pequeña voz en el fondo de su mente susurró, ¿pero estás completamente segura? Sofía estuvo parada frente a la puerta del apartamento de Alejandro durante 5 minutos completos antes de finalmente encontrar el valor para tocar. Había ensayado lo que le diría al menos 12 veces diferentes, desde casual, qué coincidencia más divertida, hasta directa. Tenemos que hablar sobre este desastre profesional. Cuando Alejandro abrió la puerta, fue obvio por su expresión que él también había estado esperando esta conversación. Sofía, dijo, y había algo cuidadoso en su tono que no había estado allí la noche anterior. Creo que necesitamos hablar, dijo ella, notando que él estaba vestido para el trabajo en lugar de la ropa casual que había estado usando por las mañanas últimamente. Entra. Alejandro se apartó, y Sofía notó que su apartamento se sentía diferente de alguna manera. Más formal, como si hubiera regresado a ser el CEO exitoso en lugar del hombre que le había cocinado cena en la terraza. Se sentaron en el sofá donde la noche anterior habían estado acurrucados juntos, pero ahora había un espacio cuidadoso entre ellos. Supongo que ya sabes, comenzó Sofía. Sobre el proyecto de Iberia, confirmó Alejandro. Mi asistente me lo dijo esta mañana. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde hace aproximadamente 3 horas. Sofía sintió alivio al escuchar que no había sabido la noche anterior, pero también una nueva preocupación. ¿Y qué significa esto para...? Gesticuló entre ellos. Para nosotros. Alejandro se pasó una mano por el cabello, ese gesto que ella había aprendido a reconocer como su señal de estrés. No lo sé, admitió honestamente. Es el contrato más grande que mi empresa ha tenido la oportunidad de conseguir. Si lo conseguimos, podríamos expandirnos internacionalmente. Y para mí es la oportunidad de establecer realmente mi reputación como arquitecta, añadió Sofía. Este proyecto podría cambiar toda mi carrera. Se miraron, ambos entendiendo la magnitud del problema. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Sofía. Podríamos mantener todo estrictamente profesional durante el proyecto, dijo Alejandro, aunque sonaba como si estuviera probando las palabras en lugar de creer en ellas. ¿Y después del proyecto? Después podríamos retomar donde lo dejamos. 6 meses, murmuró Sofía. ¿Pretendes que podemos ignorar esto durante 6 meses? Alejandro la miró, vio la vulnerabilidad en sus ojos y supo que tenía razón. Después de lo que habían compartido la noche anterior, pretender que no existía sería imposible. ¿Cuál es la alternativa? Uno de nosotros podría retirarse del proyecto, dijo Sofía, aunque las palabras le dolieron físicamente. ¿Tú harías eso? ¿Tú lo harías? Se miraron y ambos supieron la respuesta.
Habían trabajado demasiado duro para llegar a donde estaban, para sacrificar sus carreras, incluso por algo tan importante como lo que estaba creciendo entre ellos. Hay una tercera opción, dijo Alejandro lentamente. ¿Cuál? Podríamos intentar mantener ambas cosas, profesional en el trabajo, personal en privado. ¿Crees que eso podría funcionar? No tengo idea, admitió él. Pero la alternativa es perderte, y eso no es una opción que quiero considerar. Sofía sintió que algo se aflojaba en su pecho. ¿Qué propones exactamente? Reglas claras. En el trabajo somos colegas profesionales. Nada de coqueteo, nada de toques innecesarios, nada que pueda comprometer el proyecto o nuestras reputaciones. ¿Y fuera del trabajo? Fuera del trabajo. Alejandro se acercó ligeramente a ella. Seguimos conociendo hacia dónde nos lleva esto. Es arriesgado, observó Sofía. Todo lo que vale la pena es arriesgado. Sofía consideró sus opciones. Retirarse del proyecto más importante de su carrera, pretender que Alejandro no existía durante 6 meses, o intentar el acto de equilibrio más complicado de su vida. ¿Qué pasa si no podemos mantener las cosas separadas?, preguntó. ¿Qué pasa si sí podemos? ¿Y si alguien se da cuenta? ¿Y si nadie se da cuenta? Eres muy optimista para ser un CEO, observó Sofía con una pequeña sonrisa. Tú me estás volviendo optimista, respondió él, y la sinceridad en su voz hizo que ella tomara su decisión. Está bien, dijo finalmente, pero necesitamos reglas muy claras. Completamente de acuerdo. Nada de mensajes personales durante horarios de trabajo. Entendido. Nada de miradas significativas durante las reuniones. Eso va a ser más difícil, admitió Alejandro, con una sonrisa que hizo que el estómago de Sofía diera un vuelco. Alejandro, hablo en serio. Yo también, se puso serio inmediatamente. Tienes razón, profesionalismo absoluto durante el trabajo. Y si las cosas se ponen demasiado complicadas, hablamos inmediatamente y reevaluamos. ¿Prometido? Prometido. Extendió su mano, y después de un momento Sofía la estrechó. Socios profesionales, dijo ella. Socios profesionales, confirmó él, pero ninguno soltó la mano del otro inmediatamente. La reunión es mañana a las 10, dijo Sofía finalmente. Estaré allí, con mi mejor comportamiento profesional. Yo también. Se levantaron para dirigirse hacia la puerta, pero Alejandro la detuvo suavemente. Sofía, dijo, y cuando ella se volvió, la besó suavemente. Fue un beso dulce, lleno de promesas y expectativas. Para que no lo olvides durante los próximos 6 meses. Como si pudiera, murmuró ella contra sus labios. Nos vemos mañana, señorita Herrera, dijo él formalmente cuando se separaron. Nos vemos mañana, señor Mendoza, respondió ella, y había algo travieso en su sonrisa que le dijo a Alejandro que los próximos 6 meses iban a ser la prueba más difícil de autocontrol de su vida. Después de que Sofía se fue, Alejandro se sentó en su sofá y se dio cuenta de que acababa de comprometerse a lo imposible. Trabajar profesionalmente con la mujer de la que se estaba enamorando, mantener sus sentimientos completamente ocultos y fingir que el beso que acababan de compartir no había hecho que quisiera cancelar todas sus reuniones y pasar el día entero en su sofá con ella. Esto, murmuró para sí mismo, va a ser interesante. La sala de conferencias de Iberia Construcciones era un espacio imponente, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Sofía llegó 15 minutos antes de la hora programada, llevando su mejor traje sastre negro y una expresión de profesionalismo que había practicado frente al espejo esa mañana. Se sentó estratégicamente en el lado de la mesa que le daba la espalda a la puerta, esperando que cuando Alejandro entrara, tendría unos segundos para componerse antes de tener que mirarlo directamente. Su estrategia funcionó por exactamente 30 segundos. «Buenos días». Una voz familiar y profundamente profesional resonó detrás de ella. «Soy Alejandro Mendoza de Mendoza Tech Solutions». Sofía se volvió con la sonrisa profesional que había ensayado, pero no estaba preparada para el impacto visual. Alejandro llevaba un traje azul marino que le quedaba como si hubiera sido hecho especialmente para él, camisa blanca impecable y una corbata que coordinaba perfectamente. Su cabello estaba peinado hacia atrás
y sus ojos café tenían esa intensidad enfocada que probablemente usaba para intimidar a competidores en reuniones de negocios. Era devastadoramente profesional y absolutamente irresistible. Sofía Herrera, respondió, estrechando su mano con firmeza. Un placer conocerlo. La mano de Alejandro era cálida y familiar, pero su apretón fue completamente profesional. Sofía notó, sin embargo, que sus dedos se demoraron una fracción de segundo más de lo necesario antes de soltarla. El placer es mío, respondió él, manteniendo el contacto visual exactamente el tiempo apropiado para una presentación de negocios. Ana Martínez, la representante de Iberia Construcciones, entró en ese momento acompañada de dos hombres en trajes grises que fueron presentados como el director del proyecto y el jefe de desarrollo. «Excelente», dijo Ana, tomando asiento en la cabecera de la mesa. «Veo que ya se conocieron. Perfecto para comenzar». Durante los siguientes 90 minutos, Sofía descubrió exactamente lo intimidante que podía ser Alejandro en modo CEO completo. Su presentación de las capacidades de Mendoza Tech fue precisa, convincente y absolutamente profesional. Habló de cronogramas, integraciones de sistemas y optimización de procesos con una autoridad que hizo que todos en la sala tomaran notas meticulosamente. Sofía, por su parte, presentó sus conceptos arquitectónicos con la pasión controlada que caracterizaba su mejor trabajo. Habló de funcionalidad, estética y sostenibilidad con una claridad que hizo obvio por qué había sido seleccionada para el proyecto. El problema surgió cuando Ana preguntó sobre la coordinación entre ambos equipos. La integración del software de gestión con los procesos de diseño arquitectónico requiere comunicación constante, explicó Ana. Esperamos que trabajen muy de cerca durante todo el proyecto. Por supuesto, respondió Alejandro sin titubear. La señorita Herrera y yo necesitaremos reuniones regulares para asegurar que los sistemas se alineen perfectamente con las especificaciones del diseño. ¿Qué tan regulares?, preguntó el director del proyecto. Sofía y Alejandro se miraron brevemente, y ambos supieron que estaban pensando lo mismo. Esto iba a ser mucho más difícil de lo que habían anticipado. Reuniones semanales para revisar el progreso, sugirió Sofía, y comunicación diaria vía email para coordinar cambios en tiempo real. Comunicación diaria, repitió Ana tomando nota. ¿Eso será suficiente? Podemos ajustar la frecuencia según sea necesario, intervino Alejandro. Lo importante es mantener la flexibilidad para responder a las necesidades del proyecto. Excelente. Ana sonrió. Me encanta ver profesionales que entienden la importancia de la adaptabilidad. El resto de la reunión transcurrió sin incidentes, hasta que llegó el momento de firmar el acuerdo de colaboración. Solo necesito que ambos firmen este documento que establece los términos de la colaboración profesional, dijo Ana, colocando un folder frente a cada uno. Mientras Sofía revisaba el documento, Alejandro se inclinó ligeramente para señalar una cláusula específica. Su proximidad hizo que ella pudiera percibir su colonia familiar, y cuando él murmuró esta sección sobre propiedad intelectual compartida, su aliento rozó su oreja de una manera que hizo que se le erizara la piel. Sofía se las arregló para asentir profesionalmente, pero cuando Alejandro se apartó, sus ojos se encontraron por un momento más largo de lo apropiado. Ana, observando desde el otro lado de la mesa, sonrió. «Es maravilloso ver profesionales que pueden comunicarse tan efectivamente», comentó. «La química profesional es esencial para proyectos de esta magnitud». Sofía casi se atragantó con el agua que estaba bebiendo. «¿Química profesional?», repitió, tratando de mantener un tono casual. «La manera en que se complementan sus estilos de trabajo», explicó Ana. «Es obvio que van a formar un equipo excelente». Alejandro carraspeó ligeramente. «Esperamos que así sea», dijo diplomáticamente. Firmaron los documentos sin más incidentes, establecieron el calendario de reuniones iniciales y se despidieron con apretones de manos apropiadamente profesionales. En el elevador, solos por primera vez desde que habían entrado al edificio, Sofía y Alejandro se mantuvieron en lados opuestos, mirando los números de los pisos como si fueran fascinantes. «Química profesional», murmuró finalmente Sofía. «No tenía idea de que fuéramos tan obvios»,
respondió Alejandro en voz baja. No somos obvios, protestó ella. Somos compatibles profesionalmente. ¿Es así como vamos a llamarlo? Las puertas del elevador se abrieron en el lobby, salvándolos de tener que continuar la conversación. Señorita Herrera, dijo Alejandro formalmente mientras salían. Señor Mendoza, respondió ella con igual formalidad. Espero con interés trabajar con usted. Igualmente. Se dirigieron en direcciones opuestas hacia sus respectivos coches, pero Sofía no pudo resistirse a voltearse una vez. Alejandro estaba haciendo exactamente lo mismo. Se miraron a través del estacionamiento, sonrieron simultáneamente, y después se dirigieron rápidamente hacia sus vehículos. Mientras Sofía conducía de regreso a casa, su teléfono vibró con un mensaje. Reunión exitosa, socia. ¿Cena para celebrar? Nada profesional, solo nosotros. Ah. Sofía sonrió, escribió y borró 3 respuestas diferentes. Y finalmente respondió. Me encantaría, pero cocino yo esta vez. S. Perfecto. ¿Puedo traer vino? A. Solo si es bueno. Herr Siru, ¿me conoces tan poco? A. Sofía se rió sola en su coche y se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, podrían hacer que esto funcionara después de todo. Claro, iba a requerir el acto de equilibrio más complicado de sus vidas, pero como había dicho Alejandro, todo lo que valía la pena era arriesgado. 3 semanas después del inicio del proyecto, Sofía y Alejandro habían desarrollado un sistema que funcionaba sorprendentemente bien durante las horas de oficina. Las reuniones semanales eran modelos de eficiencia profesional. Sus correos electrónicos eran directos y técnicos y habían logrado impresionar al equipo de Iberia con su coordinación impecable. El problema era todo lo que pasaba después de las horas de oficina. Sus cenas de trabajo para revisar especificaciones técnicas se habían convertido en eventos casi diarios que comenzaban con discusiones sobre software y arquitectura y terminaban con conversaciones íntimas sobre sueños, miedos y el creciente sentimiento de que estaban enamorándose más profundamente cada día. «Que esto es insostenible», murmuró Sofía una noche, acurrucada contra el pecho de Alejandro en su sofá, después de lo que se suponía había sido una revisión rápida de los planos del segundo piso. «¿A qué te refieres?», preguntó Alejandro, sus dedos jugando distraídamente con su cabello. «A esto», Sofía gesticuló entre ellos, «a cómo me miras durante las reuniones cuando piensas que nadie se da cuenta, a cómo tienes que controlar las manos cuando estás explicando algo y yo estoy cerca, a cómo Carlos, tu asistente, me sonríe como si supiera exactamente lo que está pasando». «Carlos no sabe nada», protestó Alejandro, pero sonaba menos convencido de lo que había estado hace 3 semanas. «¿En serio? Porque ayer, cuando salí de tu oficina después de entregar los planos revisados, me dijo, «Que tenga un buen día, señorita Herrera. Nos vemos mañana», con una sonrisa que claramente significaba algo más. Alejandro frunció el ceño. «Te está imaginando cosas». «¿Y qué hay de Ana?» En la última reunión con Iberia, cuando nos sentamos juntos para revisar el cronograma, comentó que nuestra sincronización era extraordinaria y que parecíamos leer las mentes del otro. Eso es porque trabajamos bien juntos. Alejandro, Sofía se incorporó para mirarlo directamente. Ayer durante la videoconferencia con el equipo de Barcelona, cuando ese tipo hizo el comentario sexista sobre si yo realmente entendía las complejidades técnicas del software, la manera en que lo fulminaste con la mirada fue tan protectora que prácticamente gritaba, «Esa es mi mujer». Alejandro tuvo la decencia de verse ligeramente culpable. Fue un comentario estúpido e inapropiado. Sí, lo fue. Pero tu reacción no fue la de un socio profesional, fue la de un novio molesto. ¿Y eso es malo? Es malo si alguien más se da cuenta. Alejandro suspiró, sabiendo que ella tenía razón. Mantener las cosas estrictamente profesionales estaba resultando más difícil de lo que había anticipado, especialmente cuando ver a Sofía en modo arquitecta completamente enfocada era simultáneamente impresionante e increíblemente atractivo. «¿Qué sugieres?», preguntó. «Necesitamos ser más cuidadosos. Más distancia durante las reuniones, nada de toques accidentales, nada de miradas prolongadas». «¿Y esto?»,
preguntó apretándola ligeramente contra él. ¿También necesitamos distancia aquí? No, respondió Sofía inmediatamente, y la velocidad de su respuesta los sorprendió a ambos. Definitivamente no. Se miraron, y la tensión familiar se instaló entre ellos, esa electricidad que aparecía cada vez que se quedaban solos. Sofía, murmuró Alejandro, y había algo en su voz que hizo que ella supiera que estaba a punto de decir algo importante. Sí, creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras colgaron en el aire entre ellos. Sofía sintió que su corazón se detenía y después comenzaba a latir doble de rápido. ¿Crees? Preguntó suavemente. Está bien, corrigió él. Sé que me estoy enamorando de ti. Alejandro, sé que es complicado. Sé que el timing es terrible. Sé que estamos arriesgando nuestras carreras, pero no puedo seguir fingiendo que esto es solo atracción física o compatibilidad profesional. Sofía lo miró, vio la vulnerabilidad en sus ojos, la honestidad cruda, y sintió que algo se rompía en su pecho. Yo también, susurró, yo también me estoy enamorando de ti. Cuando él la besó esta vez, fue diferente, más profundo, más desesperado, cargado de todas las emociones que habían estado conteniendo durante semanas. Sofía se derritió contra él, sus manos enredándose en su cabello, su cuerpo presionándose más cerca, como si quisiera desaparecer dentro de él. Se separaron jadeando, sus frentes tocándose. Esto cambia las cosas, murmuró Alejandro contra sus labios. Todo, confirmó ella. ¿Qué hacemos ahora? Ahora. Sofía se alejó ligeramente para mirarlo a los ojos. Somos aún más cuidadosos durante el día, porque ahora no estamos arriesgando solo nuestras carreras, estamos arriesgando esto. ¿Crees que podemos hacerlo? Creo que tenemos que hacerlo. Alejandro asintió, pero ambos sabían que acababan de hacer todo mucho más complicado, porque una cosa era mantener la profesionalidad cuando solo era atracción física. Otra, completamente diferente, era mantenerla cuando estabas enamorándote de alguien. 4 meses y medio más, dijo Alejandro. 4 meses y medio, confirmó Sofía. ¿Y después? Después. Sofía sonrió, y esas pequeñas cobinas aparecieron en sus mejillas. Después vemos si realmente somos tan compatibles como todo el mundo parece pensar. Ya sé que somos compatibles, murmuró Alejandro, besando su cuello suavemente. ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Porque mi gato antisocial te prefiere a ti, respondió, y Sofía se rió tan fuerte que Merlín, quien había estado durmiendo en su silla favorita, los miró con disgusto antes de volver a cerrar los ojos. Esa es una base sólida para una relación, bromeó ella. La más sólida, confirmó Alejandro, y cuando la volvió a besar, ambos supieron que 4 meses y medio iban a sentirse como una eternidad, pero también sabían que valía la pena esperar. El desastre comenzó con una conversación telefónica que Sofía escuchó por accidente. Era un viernes por la tarde, y había ido a la oficina de Alejandro para entregar las especificaciones finales para la fase 3 del proyecto. Carlos no estaba en su escritorio, y la puerta de la oficina de Alejandro estaba ligeramente entreabierta. Sofía se dirigió hacia allí, pero se detuvo cuando escuchó su nombre. «No, Elena, no puedes conocerla todavía», estaba diciendo Alejandro con tono de frustración. «Te dije que es complicado». Sofía se quedó inmóvil. Elena, su hermana. «No es solo una cita casual», continuó Alejandro. «Sofía es especial. Pero ahora mismo estamos trabajando juntos en un proyecto muy importante, y no podemos permitir que se complique». Hubo una pausa mientras Elena respondía. «Claro que me importa lo que pienses de ella», dijo Alejandro, «pero necesito que respetes que este no es el momento adecuado». Otra pausa. «¿Cancelar el contrato con ella?» La voz de Alejandro subió ligeramente. «¿Estás loca? No voy a sabotear la carrera de Sofía solo porque tengo sentimientos por ella». Sofía sintió que se le helaba la sangre. ¿Elena había sugerido que cancelara su contrato? «Elena, escúchame bien». La voz de Alejandro se volvió seria y fría. «Sofía Herrera es una arquitecta brillante que fue seleccionada para este proyecto por sus propios méritos. No voy a permitir que nadie, ni siquiera tú,
sugiera lo contrario. Otra pausa y después terminaremos todo el viernes. El proyecto, las reuniones profesionales, todo. Y después veremos si lo nuestro puede sobrevivir fuera del ámbito laboral. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Terminar todo el viernes? ¿Qué significa eso exactamente? ¿El proyecto? ¿Su contrato? ¿Su relación? Tengo que colgar, dijo Alejandro. Carlos está regresando y tengo una reunión con Sofía en 15 minutos. Sofía escuchó el sonido de la silla de Alejandro moviéndose y se dio cuenta de que estaba a punto de salir de su oficina. Rápidamente retrocedió hacia el área de recepción, fingiendo que acababa de llegar. Sofía. Alejandro apareció en el umbral de su oficina y su sonrisa era la misma cálida que había estado viendo durante semanas. Pero ahora, después de lo que había escuchado, se sentía diferente. ¿Falsa? ¿Forzada? Hola, logró decir esperando que su voz sonara normal. Traje las especificaciones que pediste. Perfecto. ¿Quieres pasar? Sofía lo siguió a su oficina, pero no pudo concentrarse en nada de lo que él decía sobre cronogramas y fases finales. Las palabras «terminar todo el viernes» resonaban en su mente como un eco persistente. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro después de que ella respondiera sí, a lo que claramente había sido una pregunta que requería más que un monosílabo. Estoy bien, mintió. Solo cansada. Ha sido una semana larga. ¿Quieres que cancelemos la cena de esta noche? Podemos revisar estos documentos mañana. No, respondió demasiado rápido. Necesitaba tiempo para procesar lo que había escuchado antes de confrontarlo. La cena está bien. Solo... ¿podríamos mantenerla breve esta noche? Alejandro la miró con preocupación, pero asintió. Por supuesto. Esa noche, durante la cena en el apartamento de Sofía, ella estuvo anormalmente callada. Alejandro trató de iniciar conversaciones sobre el proyecto, sobre sus planes para el fin de semana, sobre cualquier cosa, pero las respuestas de Sofía eran monosilábicas y distraídas. Sofía, dijo finalmente, poniendo su tenedor en el plato. ¿Qué está pasando? Has estado extraña desde esta tarde. Nada, respondió automáticamente, y después se dio cuenta de lo poco convincente que sonó. Es solo que... ¿Cuándo termina exactamente el proyecto? En 3 semanas, como siempre hemos sabido. ¿Por qué? Y después, ¿qué pasará con nosotros? Alejandro frunció el ceño. Después podremos estar juntos públicamente, sin tener que escondernos, sin tener que preocuparnos por las complicaciones profesionales. ¿No es eso lo que queremos? ¿Es lo que tú quieres? Por supuesto que sí. Alejandro se inclinó hacia ella tomando su mano. Sofía, ¿de dónde viene esto? Ella miró sus manos entrelazadas, la familiaridad y calidez de su toque, y sintió que se le partía el corazón. ¿Y si no funciona?, preguntó suavemente. ¿Y si cuando no tengamos la excusa del trabajo para vernos todos los días, nos damos cuenta de que esto no es real? ¿No es real? Alejandro la miró como si hubiera dicho algo incomprensible. Sofía, nada en mi vida ha sido más real que esto. Pero no lo sabemos realmente, ¿verdad? Todo ha sido en secreto, robado, en medio de la adrenalina de mantenerlo oculto. ¿Qué pasa cuando sea solo? ¿Normal? Alejandro se quedó callado por un momento, estudiando su rostro. ¿De verdad es eso lo que te preocupa?, preguntó finalmente. ¿O hay algo más? Sofía apartó la mirada. Quería preguntarle directamente sobre la conversación telefónica, sobre lo que Elena había sugerido, sobre qué significa exactamente terminar todo el viernes. Pero una parte de ella tenía miedo de la respuesta. Estoy cansada, dijo finalmente. Ha sido un día largo. Podríamos hablar de esto mañana. Alejandro la miró por un largo momento, claramente sintiendo que algo importante se le estaba escapando, pero finalmente asintió. Por supuesto, dijo poniéndose de pie. Pero Sofía, sí, sea lo que sea que te esté preocupando, podemos hablarlo. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, murmuró ella, pero cuando él se inclinó para besarla como de costumbre antes de irse, ella apartó la mejilla ligeramente, de modo que el beso cayó en su sien en lugar de sus labios. Alejandro se detuvo, claramente confundido por el gesto, pero después de un momento simplemente dijo, «Buenas noches, preciosa».
Buenas noches, respondió Sofía, cerrando la puerta detrás de él. Se dejó caer contra la puerta cerrada, sintiendo que su mundo perfectamente complicado se estaba desmoronando. ¿Era posible que Alejandro estuviera planeando terminar su relación junto con el proyecto? ¿Qué había escuchado realmente en esa conversación telefónica? Y más importante, ¿tenía el valor para preguntárselo directamente, sabiendo que la respuesta podría romperle el corazón? El fin de semana fue una tortura silenciosa para ambos. Sofía evitó los mensajes de Alejandro con excusas sobre trabajo pendiente y dolor de cabeza, mientras que él se preguntaba qué había hecho mal y cómo había cambiado todo tan súbitamente entre ellos. El lunes por la mañana, Sofía llegó a la oficina de Iberia con una determinación férrea. Había decidido que necesitaba saber la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. No podía seguir torturándose con suposiciones y medias verdades escuchadas por casualidad. La reunión semanal transcurrió en una tensión palpable. Alejandro intentó mantener contacto visual con Sofía varias veces, pero ella evitó su mirada, concentrándose obsesivamente en sus notas y documentos. Cuando él sugirió que necesitaban una reunión privada para coordinar los detalles finales, ella respondió secamente que podían manejar todo por correo electrónico. Ana Martínez notó inmediatamente el cambio en la dinámica. ¿Está todo bien entre ustedes?, preguntó cuando terminó la presentación técnica. Parecen tensos. Todo está perfectamente bien, respondió Alejandro rápidamente. Solo estamos enfocados en terminar el proyecto exitosamente. Por supuesto, murmuró Ana, pero su expresión sugería que no estaba completamente convencida. Después de la reunión, Alejandro alcanzó a Sofía en el estacionamiento. «Sofía, espera», la llamó, y cuando ella se volvió, vio una vulnerabilidad en sus ojos que la hizo tambalearse por un momento. «Tengo prisa, Alejandro. Tengo otra reunión en...» «Cancélala», la interrumpió. «O al menos dime qué está pasando. El viernes estábamos bien y ahora actúas como si fuera un extraño». Sofía lo miró, vio la confusión genuina en su rostro y sintió que su resolución flaqueaba. Pero después recordó las palabras que había escuchado. Terminar todo el viernes, y se endureció. «¿Qué va a pasar cuando termine el proyecto?», preguntó directamente. «¿Qué quieres decir? Con nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros?». Alejandro frunció el ceño. «Vamos a estar juntos, oficialmente, sin tener que escondernos. ¿No hemos hablado de esto? ¿Y si no funciona fuera del ámbito laboral? ¿Por qué no iba a funcionar? Porque tal vez todo esto ha sido solo la emoción de lo prohibido. Tal vez cuando sea normal, cuando no haya riesgo, cuando sea solo una relación regular entre vecinos, te darás cuenta de que realmente no me conoces». Alejandro la miró como si hubiera perdido la cordura. «Sofía, ¿de dónde está saliendo esto? ¿Me estás despidiendo?», preguntó súbitamente, y la pregunta salió más agresiva de lo que había pretendido. «¿Qué? ¿Estás planeando cancelar mi contrato para evitar complicaciones? ¿De qué estás hablando? Responde la pregunta, Alejandro». Alejandro se quedó callado por un momento, y Sofía interpretó su silencio como confirmación de sus peores temores. «Ya veo», dijo, con una sonrisa amarga. «Era más fácil deshacerte de la complicación profesional que lidiar con los sentimientos reales. Sofía, no tienes idea de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces explícame qué significa terminar todo el viernes». La expresión de Alejandro cambió completamente. «¿Escuchaste mi conversación telefónica?». «La escuché por accidente», se defendió Sofía, «pero escuché suficiente». «Obviamente no escuchaste suficiente si piensas que estoy planeando despedirte. Entonces explícame qué escuché». Alejandro se pasó ambas manos por el cabello, su gesto de máxima frustración. «Mi hermana Elena», comenzó, «quiere conocerte, oficialmente, como mi novia. Pero no puedo presentarte como mi novia mientras trabajamos juntos, porque podría comprometer tu reputación profesional». Sofía parpadeó. «¿Qué?». «Elena me sugirió que cancelara tu contrato para que pudiéramos estar juntos públicamente inmediatamente. Le dije que jamás haría eso, porque sería sabotear tu carrera por mi conveniencia personal. Pero dijiste, terminar todo el viernes. El viernes que viene es mi cumpleaños,
explicó Alejandro con paciencia forzada. Elena quiere organizar una cena familiar. Le dije que no podíamos asistir juntos hasta que terminara el proyecto, porque no puedo presentarte oficialmente como mi novia hasta que no haya posibilidad de conflicto de interés. Sofía se sintió como si alguien le hubiera quitado el suelo de debajo de los pies. ¿Tu cumpleaños? Mi cumpleaños. Elena quería que llevaras a esa arquitecta misteriosa de la que aparentemente no dejo de hablar. Le expliqué que tendríamos que esperar hasta que terminara el proyecto para poder hacer las cosas correctamente. «Ay, Dios mío», murmuró Sofía, sintiendo que el mundo se reordenaba completamente a su alrededor. «Alejandro, yo pensé... ¿Pensaste que te estaba despidiendo para librarme de ti? Cuando escuché sobre cancelar contratos y terminar todo, ¿realmente piensas tan poco de mí?», preguntó Alejandro, y había dolor en su voz. ¿Realmente crees que soy capaz de usar mi posición profesional para manipular nuestra relación? No, respondió Sofía inmediatamente, dándose cuenta de cuán equivocada había estado. No, no pienso eso de ti. Es solo que cuando escuché parte de la conversación y mi mente empezó a crear escenarios, y no se te ocurrió simplemente preguntarme directamente. Sofía se sintió como una idiota completa. Tenía miedo, admitió suavemente. Tenía miedo de que me dijeras que sí, que realmente era demasiado complicado, que era más fácil terminar las cosas antes de que se volvieran más serias. Alejandro la miró por un largo momento y después hizo algo inesperado. Se rió. «¿De qué te ríes?», preguntó Sofía sintiéndose ligeramente ofendida. «Me río porque llevamos semanas preocupándonos por mantener nuestros sentimientos en secreto en el trabajo y resulta que eres pésima actuando cuando estás celosa o insegura». «No estaba celosa», protestó Sofía débilmente. «¿No? Entonces, ¿por qué evitaste todos mis mensajes del fin de semana y me trataste como un leproso en la reunión de hoy? Estaba procesando información. Estabas castigándome por un crimen que no había cometido». Sofía se mordió el labio, su gesto favorito cuando sabía que había metido la pata. «¿Me perdonas? ¿Me perdonas tú a mí?», respondió él, «por no haberte explicado claramente la situación con Elena, por hacerte sentir insegura». «No tenías que explicarme nada sobre tu hermana», dijo Sofía. «Yo fui la que sacó conclusiones estúpidas». Se miraron en el estacionamiento, ambos sintiéndose ligeramente ridículos por el malentendido, pero también aliviados de que fuera exactamente eso, un malentendido. «Entonces», dijo Alejandro finalmente, «¿quieres acompañarme a la cena de cumpleaños de tu novio el viernes que viene?» «¿Mi novio?», repitió Sofía con una sonrisa que comenzaba a iluminar su rostro. «Bueno, después de que termine el proyecto oficialmente. Quedan exactamente 9 días. ¿Los estás contando?» «Los he estado contando desde el primer día». Sofía se acercó a él y por primera vez en 3 días permitió que la rodeara con sus brazos. «Para que conste», murmuró contra su pecho. «Elena me da terror». «Debería», respondió Alejandro, besando la parte superior de su cabeza. «Pero ya le gustas, así que sobrevivirás». «¿Cómo sabes que le gusto?» «Porque me preguntó si eras la mujer que finalmente había logrado que su hermano hermético sonriera como un adolescente enamorado». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que sí», murmuró Alejandro contra su cabello, «y que esperaba que no me espantaras antes de que pudiera presentarte oficialmente». «No me vas a espantar», prometió Sofía, alzando la cara para mirarlo. «Pero la próxima vez que escuche algo por accidente, te preguntaré directamente en lugar de crear drama innecesario». «Trato hecho», dijo Alejandro, y cuando la besó en medio del estacionamiento, ambos se olvidaron momentáneamente de que todavía tenían 9 días más de profesionalismo estricto por delante. Desde la ventana del edificio de oficinas, Ana Martínez los observó con una sonrisa satisfecha. «Sabía que había algo entre esos dos», murmuró para sí misma, y se dirigió a su escritorio para hacer una nota mental de enviarles flores cuando anunciaran oficialmente su relación. Algunas cosas eran demasiado obvias para pasarlas por alto, sin importar cuán profesionales intentaran ser. Un año después, Sofía despertó con el sonido familiar de Merlín ronroneando en sus pies y el aroma de café recién hecho llegando desde la cocina. A los 5 meses de embarazo,
Sus mañanas habían adquirido un ritmo más lento, pero infinitamente más dulce. «Buenos días, pequeña», murmuró, acariciando su vientre redondeado, donde su hija parecía estar practicando algún tipo de danza matutina. «¿Ya tienes hambre?». La respuesta llegó en forma de una serie de pequeños golpecitos que hicieron sonreír a Sofía. Su bebé definitivamente había heredado la personalidad activa de su madre. «¿Hablando con nuestra bailarina otra vez?». Alejandro apareció en el umbral de la puerta, llevando una bandeja con desayuno y luciendo esa sonrisa que todavía hacía que su corazón saltara después de un año de matrimonio. «Está practicando para ser una arquitecta», respondió Sofía, incorporándose entre las almohadas que Alejandro había estratégicamente colocado para su comodidad. «O tal vez una gimnasta. Definitivamente algo que requiere mucho movimiento». Alejandro colocó la bandeja en la cama y se sentó junto a ella, su mano automáticamente encontrando su vientre. «Buenos días, princesa», le dijo al bebé, en un tono que Sofía había aprendido a reconocer como su voz de papá emocionado. «¿Le estás dando problemas a mamá?». Como si respondiera a su voz, el bebé se calmó inmediatamente. «Increíble», murmuró Sofía. «Llevas 5 meses hablándole y ya te obedece mejor que a mí». «Es porque sabe que papá le va a construir la casa del árbol más increíble del mundo cuando sea mayor», dijo Alejandro, besando su vientre suavemente. «¿Verdad, pequeña?». Sofía miró a su esposo. Todavía se emocionaba al pensar esa palabra, interactuando con su bebé por nacer, y sintió esa familiar oleada de gratitud por cómo había resultado su vida. El proyecto de Iberia había terminado exitosamente 10 meses atrás, estableciendo tanto a Mendoza Tech como a Sofía como líderes en sus respectivos campos. La colaboración había sido tan efectiva que ahora tenían una sociedad profesional oficial, además de su matrimonio, con 3 proyectos más en desarrollo y una lista de espera de clientes que querían el equipo Mendoza Herrera. La cena de cumpleaños con Elena había sido, como Sofía había predicho, ligeramente aterradora pero finalmente exitosa. Elena había interrogado a Sofía durante 2 horas. Había declarado que era perfecta para su hermano terco, y después había insistido en planear su boda, porque obviamente Alejandro no tenía idea de cómo organizar algo romántico. Elena había estado parcialmente correcta. Alejandro había resultado ser terrible planeando bodas, pero brillante en los momentos importantes. Su propuesta de matrimonio había sido en la terraza de Sofía, rodeados de las plantas que habían presenciado su primer beso, con Merlín como testigo peludo y un anillo que había diseñado especialmente para ella. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, siguiendo su mirada hacia las ventanas donde podía ver la terraza, donde ahora cultivaban un jardín conjunto que era una hermosa mezcla de su caos creativo y su precisión organizativa. «¿En cómo llegamos aquí?», respondió Sofía tomando un sorbo del café descafeinado que él le había preparado. «¿Recuerdas cuando pensabas que era la vecina más molesta del mundo?». «Jamás pensé que fueras molesta», protestó Alejandro. «Perturbadora, sí, molesta, nunca». «¿Perturbadora? Perturbaste mi mundo perfectamente ordenado y lo convertiste en algo mucho mejor». «¿Mejor?». «Mejor», confirmó besando su sien. «Más ruidoso, más caótico, más impredecible y definitivamente mejor». Sofía se rió, y el sonido todavía hacía que algo se derritiera en el pecho de Alejandro. «¿Sabes qué me gusta más de nuestra historia?», preguntó ella. «¿Qué?». «Que empezó con una mesa de dibujo que no podía mover y un gato traidor». «El gato no era traidor», corrigió Alejandro, rascando detrás de las orejas de Merlín, quien ronroneó aprobadoramente. «Tenía buen gusto». «¿Y la mesa de dibujo?». «La mesa de dibujo fue destino». «¿Destino?». «Destino», repitió Alejandro solemnemente. «Porque si hubieras podido moverla sola, nunca habría tenido una excusa para tocar tu puerta». «Podrías haber tocado mi puerta sin excusa». «No», Alejandro sacudió la cabeza. «Yo era demasiado profesional, demasiado reservado, demasiado controlado para hacer algo tan espontáneo como tocar la puerta de mi vecina hermosa solo porque quería conocerla». «¿Pensabas que era hermosa desde el primer día?». «Desde el primer segundo», corrigió. «Cuando te vi en el pasillo,
rodeada de caos, hablándole a las plantas como si fueran tus mejores amigas, supe que mi vida acababa de complicarse de la mejor manera posible. Se miraron, compartiendo una de esas sonrisas íntimas que los matrimonios felices desarrollan con el tiempo. ¿Estás listo para que se complique aún más?, preguntó Sofía señalando su vientre. ¿Con nuestra pequeña arquitecta gimnasta? Alejandro se rió. Absolutamente. Va a ser un caos hermoso. El mejor tipo de caos. El timbre del intercomunicador los interrumpió, y Alejandro frunció el ceño. ¿Esperamos a alguien? Elena dijo que traería muestras de tela para la habitación del bebé, recordó Sofía. Pero no hasta las 11. Alejandro se dirigió hacia el intercomunicador. «Diga». «¡Sorpresa!». La voz de Elena resonó por todo el apartamento. «Traje desayuno para celebrar». «¿Celebrar qué?», preguntó Alejandro. «El primer año de matrimonio de mis favoritos y bocetos preliminares de la habitación del bebé, y posiblemente una sorpresa». Alejandro miró a Sofía, quien se encogió de hombros con diversión. «Déjala subir», dijo, «pero hazle saber que estoy en pijama y tengo hambre de embarazada». «Elena, Sofía dice que...». «Ya subí», gritó Elena. «Y traje pasteles de esa panadería que le gusta a Sofía». 5 minutos después, Elena había transformado la sala de estar en lo que parecía una exposición de diseño interior, con muestras de tela, bocetos de mobiliario y suficiente comida para alimentar a una familia de 10 personas. «¿Cuál es la sorpresa?», preguntó Sofía, instalada cómodamente en el sofá con Alejandro a su lado y una selección de pasteles enfrente de ella. «La sorpresa», Elena sonrió misteriosamente, «es que tienen otro proyecto». «Elena», advirtió Alejandro, «dijimos que no aceptaríamos trabajos nuevos hasta después de que naciera el bebé». «Este es diferente», insistió Elena. «Es personal». «¿Qué tipo de personal?», preguntó Sofía. «Tu madre llamó ayer». Sofía parpadeó. «¿Mi madre te llamó a ti?». Aparentemente, Elena Mendoza es más fácil de encontrar en Internet que Sofía Herrera Mendoza, explicó Elena con una sonrisa. «Tu madre quiere que diseñen y construyan la casa de retiro de sus sueños en Sevilla». «¿Qué?». «Una casa para ella y tu padre, diseñada por su hija brillante, con la tecnología de su yerno genio, para que puedan estar cerca cuando nazca su primera nieta». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿En serio?». «En serio», confirmó Elena. «Y antes de que digan que no, ya les dije que sí». «Elena», protestó Alejandro. «¿Qué? Es su familia. Es el bebé. Es perfecto». Sofía miró a Alejandro, quien suspiró dramáticamente. «¿Qué opinas?», le preguntó. «Opino», dijo Sofía lentamente, «que nuestra hija va a crecer rodeada de las personas que más la aman, en casas que construimos con nuestras propias manos, con un gato que la va a adorar y padres que se enamoraron construyendo algo hermoso juntos». «¿Es un sí?». «Es un sí a todo», respondió Sofía besándolo suavemente. «A Sevilla, a la casa de mis padres, a más proyectos juntos y a toda la hermosa complicación que viene con amar a alguien completamente, incluso cuando eso incluye a mi hermana entrometiéndose en nuestras decisiones profesionales». «Especialmente entonces», se rió Sofía, dirigiéndose a Elena. «Gracias por cuidar de nuestra familia». «Siempre», respondió Elena, y después añadió con una sonrisa traviesa, «pero esperen a ver lo que tengo planeado para el baby shower». Alejandro gimió dramáticamente, pero Sofía solo se rió, acariciando su vientre donde su hija continuaba su danza matutina, porque había aprendido que los mejores momentos de la vida llegaban no a pesar del caos, sino precisamente por él, y que el amor verdadero no era encontrar a alguien que hiciera tu vida más simple, sino encontrar a alguien que hiciera que todas las complicaciones valieran la pena. Mientras Elena describía entusiastamente sus ideas para cortinas de bebé y Alejandro tomaba notas en su teléfono sobre especificaciones técnicas para la casa en Sevilla, Sofía sonrió, recordando las palabras que había pensado el primer día que conoció a su vecino meticuloso y devastadoramente guapo. La vida era demasiado corta para no vivir aventuras épicas, y esta, decidió, mirando a su familia improvisada, iba a ser la aventura más épica de todas.
Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.